Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Nájera y te doy la bienvenida a este episodio del podcast de Adorarte Sinfónico en su nueva temporada 2024. Aquí hablamos sobre la adoración, la música, la educación, a través de las historias de amigos que hemos conocido a lo largo de todos estos años de hacer conciertos con orquesta y coro. Espero que encuentres algo en esta conversación que te ayude, te motive o te rete en tu camino por la música y la adoración. Gracias por escucharnos. Y ya estamos aquí platicando con la maestra Sailí Triana desde Durango. Ella está en Durango. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac. Un gusto participar contigo en este podcast. Gracias por aceptar la invitación, por hacer un poquito de tiempo para tener esta conversación que a mí me parece que va a ser una conversación muy interesante. Eh, Nosotros te conocemos ya de algunos años. Tú eres, para los que no conocen, si no estás escuchando de otras ciudades, la maestra Sailí es la que se encarga de preparar el coro que canta en los conciertos de Navidad en la ciudad de Durango. Y entonces ella hace un trabajo extraordinario y realmente es un equipo extraordinario ahí en Durango, todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha avanzado, todo, pues cómo se lleva a cabo el concierto es algo que siempre me asombra y ella es parte clave de todo este proceso. Maestra, ¿cuánto tiempo tienes que te uniste al proyecto de Adorarte? Bueno, la invitación se me hizo en el año 2018, yo creo como agosto, septiembre del 2018. Fue el primer concierto en el que participé como directora del coro, preparándolos, ensayando. Ese año comenzamos, yo creo alrededor de septiembre, octubre, en el mes de octubre, y estuvo la verdad muy bonito. Es un proyecto hermoso. Te explico cómo comencé en ese año y por dónde vino la invitación, ¿no? Acá el maestro Leonardo Lombard es compañero y amigo, pero bueno, compañero de la Escuela Superior de Música. Soy maestra de piano de la Escuela Superior de Música y él también de la misma academia. Mi admiración para el maestro, la verdad, hace un trabajo increíble y siempre con mucha apertura y el recibimiento también conmigo en la escuela y todo, y en el grupo de amigos, porque formamos un grupo muy bonito de amigos. Y entonces en ese año me comentó de que ya hacían varios años se estaban realizando este concierto, el concierto Adorarte. Me comentó, bueno, ahí escuché por primera vez tu nombre, no nos habíamos conocido antes. Y pues me explicó o sea, sobre todo el concepto del concierto, ¿no? Porque cuando me comentó que sería un coro de más de 60 personas, de personas que la mayoría no sabe leer música, que eran más bien aficionados y personas sobre todo con mucho deseo de cantar y de participar. Sí me asustó un poquito, porque bueno, como por experiencia más o menos siempre he trabajado con músicos profesionales, ¿no? Pero le dije a Leonardo, no, adelante, mira, yo también voy a ponerle todo el corazón al proyecto, él me conoce, él sabe cómo trabajo y las ganas que le pongo. Y pues esa primera experiencia fue para mí difícil porque fue el empezar a buscar estrategias diferentes a lo que yo siempre había hecho. Pero hermoso, me recibieron con los brazos abiertos. Tenemos un coro donde participan niños desde 6 añitos y de todas las personas de todas las edades hasta adultos mayores. Y la verdad es hermoso, muy hermoso. Y bueno, desde el 2018, luego tuvimos uno en 2019, luego tuvimos 2 años ahí un poquito complicados con esto de la pandemia, que todas las actividades se tuvieron que poner en pausa. Y retomamos este que se hizo ahorita en diciembre del 2022, que también, o sea, fue muy grato volver a recibir a todo el grupo y volver a hacer trabajo en equipo. Entonces, por ahí yo comencé, la invitación fue por el maestro Leonardo, pero también es un gustazo porque, como comentabas, es un equipazo de trabajo. Como coordinador de la Orquesta Sinfónica se encuentra el maestro Francisco Arroyo. El maestro Francisco Arroyo también fue de las primeras personas que conocí al llegar aquí a México, que bueno, al ratito vamos a hablar sobre ese tema. Tú vienes de Cuba. Vengo de Sí, Cuba es y un tema hace que 10 ahorita años, vamos a así es. platicar. Sí, al ratito vamos a platicar. Bueno, pues el Oye, maestro maestra, Paco Arroyo, perdón. sí, sí, sí.
No, y a lo mejor iba por lo que tú vas a contar. Ah, ok, Que a mí me perfecto. gustaría que contaras y que la gente pudiera visualizar esto, Ujú. que cuando ahorita mencionabas tú al maestro Leonardo Lombard, al Ah, maestro Francisco Arroyo, son personas que tú conociste en la escuela superior, ¿verdad? ujú. Juárez, en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez de Durango. O sea, es la Universidad de Durango, la Facultad de Música, y entonces ahí es donde ustedes se conocen. El maestro Paco Arroyo en ese entonces era el director de de la música, de la Escuela de Sí, Música, ok. y el maestro Leonardo, yo sé que es catedrático de piano. Sí. ¿Qué era lo que tú estabas haciendo en ese entonces? ¿Nada más estabas dando clases de piano o tenías también otro trabajo ahí en la escuela de música? Bueno, en la escuela de música, en ese entonces, cuando se me invitó, ya yo venía como catedrática de piano y en la licenciatura, pero también en las tardes, en las tardes en los cursos libres que hay para niños, jóvenes y adultos. Yo llevaba 2 años, antes del 2018, desde el 2016, 2 años coordinando esos cursos de la tarde. Y como maestra también de niños, que en realidad esa es mi especialidad, iniciar personas en la música, sobre todo niños, y mientras más pequeños mejor. Y entonces, cuando yo comencé en el 2018, hacía unos mesecitos, por eso yo creo que también me asusté porque estaba saturadísima de trabajo, había aceptado la invitación del maestro Francisco Arroyo, que en ese entonces era director de la Escuela Superior de Música de la Universidad em, Juárez del Estado de Durango, y había aceptado la invitación como secretaria administrativa. Yo estaba como administradora de la escuela, como parte de un equipo de trabajo con el maestro Francisco Arroyo. Y por eso también fue un gusto, porque pues ya habíamos hecho muy buen equipo de trabajo, nos entendíamos muy bien y la verdad es mucho trabajo, pero me lo hacen muy grato y no se siente el peso, más bien se disfruta. Sí, es Sí. que eso es lo que yo recordaba. Imagínense para todos en sus diferentes ciudades, a lo mejor tienen bien ubicada su universidad, la universidad de su estado, el área de música, la facultad de música. Imagínense el director, a la secretaria administrativa y a uno de los maestros de piano organizando este concierto de Navidad. Es algo realmente muy sorprendente, es algo que Dios ha dado un favor muy especial al maestro Leonardo Lombard. eh, y pues a mí desde que supe eso, como, o sea, la maestra Sailí es la secretaria ahí administrativa de la Facultad de Música de Durango y va a estar preparando el coro. O sea, para mí eso fue alguna así, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Fue algo muy sorprendente porque sí nos imaginábamos y el maestro Leonardo lo sabía y lo entendía que tenía mucho trabajo Ujú. y pues verte con tanto ánimo, pues siempre nos inspira mucho. Y pues eso es algo muy especial de que sucede ahí en Durango, que pues prácticamente se involucra de alguna manera toda la universidad. Este año también se involucró ya el gobierno a nivel estatal. Entonces es algo muy, muy especial. Ahorita ya no están ahí en la universidad, o sea, ya no está en la Facultad de Música, están en la Instituto de Bellas Artes, que me parece que pertenece a la universidad, pero no sé cuál es la diferencia, maestra. ¿Cuál es la diferencia con el Instituto de Bellas Artes? Bueno, sí, así es. Acá estamos en el instituto, el maestro Francisco Arroyo, pues saliendo de su gestión de la Escuela Superior de Música, lo invitaron acá como director del Instituto de Bellas Artes y pues él me invita también como parte de su equipo como subdirectora de acá del instituto. La diferencia es que la escuela imparte programas académicos y acá no, acá la misión de acá del instituto es difundir y promover las bellas artes, ya no solo la música, ahí entran todas las demás, la danza, el teatro, el cine, em, la arquitectura, o sea, todo, la pintura, la escultura, todas las artes. Entonces, pues acá, esa es nuestra misión ahora en el instituto y sí estamos dentro de la universidad también, Juárez del Estado de Durango, pertenece a la universidad. Excelente. Ahí en el Instituto de Bellas Artes se llevaron a cabo los ensayos para el último concierto navideño, el que tuvimos acá de más cerca, ahí en Durango. Qué bonito lugar,
No, Así ¿qué, es. cómo se llama ese edificio, maestra? ¿Qué edificio es? ¿Qué nos puedes contar un poquito de la historia de ese edificio? Así es. Mira, este edificio es de las casonas, que así se llamaban, porque era una casa de familia, de las más antiguas de aquí de Durango. Incluso, si te fijaste, está en la misma esquina de la catedral Ah, sí. principal de Durango. Mero Recordemos centro. que lo primero que se construía cuando se hacían villas eran las iglesias y ya a partir de ahí, pues alrededor se iba construyendo la ciudad, ¿no? Entonces, esta era una casona de uno de los intelectuales más importantes, de una persona con mucha cultura y que aportó mucho a la cultura de Durango. Y ya luego, con el tiempo, él la donó y fue la primera escuela, colegio de secundaria de aquí de Durango. Wow. Y luego, por la aceptación que tuvo, ya se saturó de alumnos y se fue convirtiendo, o sea, primero fue de secundaria y luego se convirtió en la primera escuela de la universidad. O sea, Ahí aquí empezó fue la la primera universidad. sede de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ya con el tiempo, con el paso del tiempo. Y sobre todo tenemos aquí murales de un gran muralista duranguense que se llama Francisco Montoya, y los murales están súper cuidados. Pues acá aquí pasan muchas personas hasta por la calle y luego les llama la atención porque está la verdad muy cuidado el edificio, y entran y quieren ver los murales. Recibimos visitas de grupos hasta de 100 niños. Justo el lunes pasado recibimos 100 niños de primero a tercero Wow. de primaria y hacemos unos proyectos hermosos donde los acercamos a las bellas artes, le hacemos un concierto didáctico, le mostramos instrumentos, le mostramos sonoridades y después se le da un recorrido por los murales. Tenemos constantemente, cada semana estamos recibiendo grupos de niños de escuelas Se, acá. se podría, no sé, a lo mejor por el trasfondo acá de Chihuahua, funcionaría hasta cierto punto como ahorita como un museo, o no, ¿verdad? No, más No es como tanto como museo galería. porque no exponemos, no hay exposiciones, Ah, pero como están los murales y esos están pues en la pared, pues sí entran muchas personas a conocer la obra de Francisco Montoya y tenemos personas preparadas además en el instituto que saben hasta las técnicas con las que se realizaron esos murales y les explican y todo. Hay también una galería de artes, no pertenece al instituto, pertenece a la Escuela de Pintura y Escultura de la misma universidad, pero cuando se realizan exposiciones, pues se trabaja también en conjunto para recibir a las visitas, a las personas que vienen a ver las exposiciones. ajá. Ujú. Oye, y yo he visto también ahí sus redes sociales que llevan a cabo conciertos, invitan a los jóvenes, van orquestas, ¿no? Es muy variado lo que se ofrece ahí culturalmente en Así ese es. lugar. Sí. ¿Tiene algún nombre ese edificio, el nombre del intelectual, o cómo lo conocen ese edificio? Ahorita No, como ¿cómo ves? Instituto de Bellas Artes y como fue varias sedes, ahorita no tiene un nombre específico, pues es el Instituto de Bellas Artes. El instituto está desde 2016 se creó y se destinó a este edificio. Estaba muy abandonado, claro que se realizaron muchos arreglos, se recuperaron los murales con especialistas que vinieron a retomar el trabajo para recuperarlos y pues lo que viste es el resultado así desde el 2016 se ha estado Ah, trabajando. sí, Y bueno, aquí excelente. reside en este edificio la Orquesta de Cámara de la universidad. La universidad tiene dos orquestas, una sinfónica y una orquesta de cámara, con un excelente director que acaba de regresar de Argentina, ya con sus doctorados, en maestrías y doctorados, y la verdad se está haciendo un trabajo musicalmente de mucha calidad, la verdad. Wow. Cada segunda semana del mes se realiza acá el concierto de la orquesta de cámara. No, los felicito. Yo ahí que los sigo en sus redes sociales como Instituto de Bellas Artes de la Sí. UGED. Veo que Ujú. están muy activos con muchas actividades y estoy muy contento y muy agradecido de saber que estás tú ahí aportando algo muy importante, aunque no es mi estado, es mi país. Así Pero tú es. vienes entonces, maestra, de Cuba. De Cuba, Platícanos muy cómo es lejos. estudiar música en Cuba, porque todos sabemos, de alguna manera, nos hemos enterado que de ahí salen muy buenos músicos. Aquí en México, los músicos cubanos tienen su prestigio, tienen su renombre, por muy buen nivel, muy buena técnica, disciplina,
pues que ofrecen muchas clases y cursos. Muchos músicos de aquí en México van y hacen toman ciertas clases o van a talleres o van y estudian. ¿Cómo es allá? O a lo mejor podríamos irnos poquito antes, maestra. Ujú, De tu familia, ¿hay ujú. músicos? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas tú de niña ahí en Cuba? Bueno, mira, de mi familia, mi abuelito paterno tocaba el tres. No sé si conoces el tres. El tres es, Yo le recuerdo que es como nombre, pero digo, okey. como número, pero no de como instrumento. Sí, bueno, el 3 es como decir un requinto, o sea, Ok, cumple como la una guitarra. función, no es igual, o sea, sí es como una guitarra más pequeñita, Ok, pero cumple la función de un requinto aquí en México, que es como de improvisar, o sea, no solo de acompañar como guitarra, sino como de hacer melodías e improvisar dentro de la música. Mi abuelito lo tocaba, pero como aficionado, o sea, sobre todo se reunía con un tío, el tío componía décimas, décimas son como poemas cantados que se improvisan así al momento, ¿no? Eso estaba bien padre Son porque geniales escuchar a personas que cantan décimas y todo eso. sí, sí, está muy padre. Sobre todo recuerdo mucho que mi abuelita se enojaba porque si pasaba una muchacha guapa por la calle, luego mi abuelo y mi tío ya le componían una décima con el 3. Wow. O sea, te habla de una capacidad de Sí, improvisación, de sí, sí, sí. yo el acercamiento que he tenido últimamente, estaba viendo hay un músico, que se llama Jorge Drexler, y de Ujú, repente él habla o menciona o mete en sus canciones décimas, y, tenía rato de no escucharlas, y hace ujú. poquito la escuché ahí con este artista, y se requiere de mucha agilidad mental para estar haciendo es un tipo de rima ahí. Yo creo que pueden buscar en internet en qué consiste que sea una décima, obviamente Sí, décima de 10, pero tiene un orden muy como una preciso de estructura, ¿verdad? sílabas. Sí, Ajá. ujú, Sí, sí. okey, no, pues Bueno. es ya mucha improvisación. Sí, pues eso hacía mi abuelito, pero te digo, no sé si por ahí habrá venido este interés por la música, pero bueno, de ahí entonces te comento que en Cuba la música se estudia de manera profesional, o sea, lo que aquí, quien se decide estudiar música aquí lo hace a partir de como una licenciatura, ¿no? En la universidad, Ujú. ya de manera Sí, ya profesional. después de la preparatoria. Sí, pero en Cuba no. En Cuba es un proceso muy, muy diferente, y yo comencé a los 7 años. Hay escuelas profesionales, las escuelas profesionales para iniciar a los futuros músicos se comienzan a los 7 años, comienzan los instrumentos de piano, violín y violonchelo. A los 7 años, o sea, si a los 9 tú te enteraste que querías ser músico y querías tocar violín, profesionalmente ya no lo puedes hacer. ¿Ya no? Ya no. ¿No? Bueno, pueden haber otras vías, pero De manera lo profesional, ¿no? normal de cada año y de las captaciones de niños es a los 7 años. Ya a los 10, entonces son todos los demás, que es lo que le llaman carreras largas, son los que comienzan a los 7 años y carreras cortas, los que comienzan en quinto de primaria, que ya pues entonces son la guitarra, los alientos, las percusiones, los demás instrumentos. O sea, a los 7 violín, piano, cello y a los 10 todos los demás instrumentos. Pero esto es paralelo a tus clases normales de la primaria. Okey, en la misma escuela, es una escuela gigantesca. Entonces, en la misma escuela, en la mañana recibes tus clases de música, que es el instrumento que al que entraste, que a tu especialidad, pero aparte, o sea, imagínate un niño de 7 años recibiendo clases de instrumento, de historia de la música, de solfeo, de armonía, de contrapunto, de coro, de todo. Eso es como de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Luego te dan un horario como de 1 hora y media de comida y ya luego hasta las 6 de la tarde, entonces todas tus clases normales, matemática, español, historia, o sea, es como un doble esfuerzo. Así es. Yo creo que por eso es esta disciplina de la que hablabas, o sea, desde los Sí. 7 años está tu horario de vida marcadito con todas tus horas ocupadas y aparte de eso, pues te imaginarás las horas de estudio, porque la música lleva horas de estudio. Sea, tú terminas tus clases de historia, matemáticas, todo eso en la tarde y a estudiar lo que te dejaron de tarea A llegar en a el momento de la casa, música. así es, llegar a casa a hacer tareas, a estudiar
Y bueno, cuando comienza uno con 7 años, también eso depende mucho de los maestros, porque la verdad, mis respetos para los maestros, que te van guiando y te van encaminando, ¿no? Cuando uno Como comienza el con nivel 7 del niño. años, sí, sí. Con 7 años, pues no te pueden exigir a lo mejor 3 horas de estudio diarias, porque en qué momento lo haces, pero te van subiendo, son como escaleritas, te van subiendo cada año y te ayudan a ir organizando ese horario y se puede, porque bueno, sí, sí salen la verdad muchos músicos en todas partes, ¿eh? Aquí en México también mis respetos, yo he conocido aquí músicos de muchísima calidad, pero bueno, sí, sí está esa diferencia de cómo se comienza en Cuba. Lo otro de Cuba, déjame te cuento, porque no es nada más que tú quieras estudiar música. O sea, lo otro de Cuba es que te escogen. Me tocó como, Ah, mira, me tocó como alumna, como niña entrar, pero también me tocó como maestra, porque yo, ya esa es otra trabajaste historia que te hago al tiempo. ratito, o sea, yo también fui maestra de la misma escuela donde me tocó estudiar de niña, ya cuando crecí y me titulé. Y luego de niña uno no se daba cuenta, pero ya como maestra entonces yo entendí cómo era la dinámica. O sea, nosotros cada viernes nos subían 20 maestros en 3 camiones y nos mandaban a todos los municipios de mi estado. Y en cada estado hay una escuela de música. O sea, nos mandaban a hacerles como se llaman pruebas de captación, o sea, a captar a los talentos, a los niños de 7 y 10 años talentos en música, no es quien quiera, es quien reúna todas las condiciones para hacerlo. A veces llegábamos hasta la Sierra Laguna escuelita con 2 niños y ahí teníamos que llegar y sorpresa, nos encontrábamos cada talento que era de admirar. O sea, a veces niños que ni habían escuchado música nunca en su vida, pero rítmicamente muy afinados, o sea, cumplían con todo para, para poder desarrollar una carrera en música. O sea, una escuelita normal en donde dan matemáticas así, ahí en la sierra, ustedes como parte del equipo del el cuerpo académico de la escuela de música tenían Mm, que ir, que ir, les sí. ponían camiones para hacerles, les hacían pruebas, les llevaban instrumentos. ¿Cómo eran esas pruebas de captación? Las pruebas, las que nos tocaba a nosotros, bueno, eran como 2 filtros. El primer filtro era nosotros llegar hasta esos lugares. Las pruebas eran, la que nos tocaba hacer a este primer filtro era como de rítmica y de afinación, de coordinación, esas 3 cosas. O sea, no le podíamos pedir que tocara un instrumento porque son niños que nunca habían tenido un acercamiento, pero bueno, como músicos sabemos que quien traiga hasta de naturaleza y genética, un buen ritmo, o sea, que pueda mantener un pulso, que pueda, le hacíamos como ritmos con palmadas y ellos tenían que repetirlos. Sí. Y empezábamos muy fácil y le íbamos subiendo el nivel a la dificultad y wow, a veces sí nos quedábamos como de dónde salió esta criaturita, ¿no? Entonces, rítmicamente era así, más bien con ejercicios con palmadas, luego coordinación de ponerlos a hacer ritmos diferentes con ambas manos y pues que cantaran alguna canción o que repitieran alguna melodía muy cortita que nosotros le pudiéramos cantar y que ellos repetían. Entonces, ya con eso, ya era un avance de saber qué niño tenía buena afinación, que tuviera, que rítmicamente em, tuviera, o sea, que lograra todos esos ejercicios. Bueno, ese era el primer filtro. Luego de ahí nos reuníamos en el estado, porque yo soy de Villa Clara, yo no soy de la capital. Mi estado se llama Villa Clara y la capital de mi estado se llama Santa Clara. Yo soy de la ciudad de Santa Clara. Luego te digo, cada estado hace lo mismo. O sea, cada estado va buscando los talentos de sus ciudades y sus municipios. Bueno, no sé, reuníamos, no sé, 30 niños, las mejores 30 calificaciones, porque íbamos dando calificaciones, y esos 30 niños entonces ya los citábamos a la escuela en una fecha indicada. Y esos niños venían desde donde estuvieran, venían y entonces pasaban al segundo filtro que ya eran maestros de especialidad en instrumentos. Y ahí había un maestro de trompeta, un maestro de trombón, un maestro de corno, un maestro de piano, así, de cada instrumento. Y entonces ese maestro, por las condiciones físicas del niño, o sea, si tenía una dentadura súper bien, una embocadura súper bien, ya el maestro de aliento decía, yo quiero ese para trompeta. O la mano, por ejemplo, si tenía los dedos, o la Largos para mano piano para y piano. Los de contrabajo, pues buscaban alumnos así con más corpulentos por el instrumento. En aunque tuvieran fin, 7 años, pero que fueran ellos grandes. sabían.
era increíble. Yo nunca supe cómo los maestros de contrabajo sabían qué tanto iba a crecer un niño, porque llegaban todos bien chiquitos, pero Ujú. sabían. O sea, eso, pues yo digo que cada especialista Y conoce. no les hacían una prueba. Yo he visto, Mm, lo vi en Estados Unidos, que ujú, llevaban a los niños de una primaria a una tienda de música y ponían a todos los niños a ujú, que intentaran sacarle sonido a un instrumento. a los O instrumentos. les daban una clasecita así muy rápida, mira, pon los labios así, sóplale así, que los labios esto y lo otro. Y entonces, pues, hacían una fila y todos los niños iban intentando sacarle sonido a la trompeta, al trombón, Claro. al saxofón, así. Ujú. Y entonces iban perfilando quién más o menos, y ya el maestro ahí Dando, iba sí. tomando nota y hacía eso, pero acá más bien el maestro El no le maestro. ponía el instrumento, nomás lo veía. Sí, como que le hacía una prueba física. Fíjate, en mi generación no pasaba así, yo sí pude escoger mi instrumento. Okey, Pero ya cuando me tocó como maestra ya no, ya el los maestro era niños no el que escogían. captaba, no, ya el maestro captaba al niño y ya le tocaba también al maestro. O sea, a pesar de eso, porque uno diría, bueno, pero no estamos respetando el deseo del niño del instrumento que quiere tocar. Pero yo no, bueno, sí sé, porque me tocó como maestra, ya enamorar al niño de ese instrumento. O sea, ahí viene el trabajo del Le maestro. tocaba al maestro. Enamorar al niño de ese instrumento y que yo tenga conciencia, no recuerdo ningún niño que se haya arrepentido. Y te digo, cuando llegué aquí a México ya llevaba 12 años como maestra y no, todos excelentes profesionales y todos Me enamorados de su instrumento. me llama la atención este sistema en donde los niños desde los 7 años, en la mañana estudian música y en la Ujú. tarde estudian sus asignaturas Materias, sí. normales, sus Ujú. materias normales. Pues eso te habla, a mí me habla de que cero tiempo para vagancia. No, Cero tiempo para que así los es. niños anden ahí viendo qué maldad, travesura andan haciendo. Inventan, ¿verdad? Así es. Tienen más tiempo, tienen todas las horas del día que pueden, lo utilizan para, estudiar y para lograr todo lo que les encargan. Pero también, me sorprende cómo pueden definir su profesión y a lo que van a hacer, y lo que van a trabajar, y lo que van a hacer hasta Toda que su se vida. jubilen, tal vez, desde Ujú. los 7 años. Así es. ¿Qué cómo lograban eso? O porque nosotros aquí en México, y bueno, tenemos mucha influencia de Estados Unidos, pues no, que el niño descubra lo que quiere y Ujú, obviamente es una decisión que no puede tomar incluso un joven de 18 años. A veces, ujú. no, espérate, los Así es. 18 todavía no sabes a qué te quieres dedicar. Es Ujú, mucho así esta idea de que no, pues tienes que esperar, tienes que ver bien a qué quiero dedicarme. Y incluso muchos jóvenes saliendo de la preparatoria viven este tiempo de ansiedad, de que ujú. no saben a qué se van a dedicar, que las carreras duran 4 años y que a veces terminas de estudiar esa carrera y es lo último a lo que te dedicas y terminas encontrando tu vocación en otro lado. ¿Cómo ves tú estos 2 paradigmas, estas 2 ideas de enfocar a un niño, de llevarlo? Ujú. ¿Qué ventajas y desventajas le ves tú a un sistema y al otro? Bueno, mira, por mi experiencia en la profesión que te pudiera decir que no es que la haya elegido, porque ningún niño es lo que tú dices, ningún niño de 7 años dice yo quiero ser músico el resto de mi vida, o sea, eso Ujú. depende mucho. En mi experiencia dependió mucho de mis maestros. O sea, yo nunca me vi de otra forma y creo, y nunca ningún compañero de los que tuve, y estuve en Renegó. varias escuelas de arte, nunca me dijeron que a lo mejor yo no sé por qué no fui médico, no sé por qué no fui abogado, nunca me tocó eso. Yo creo que como todo el mundo entra como una burbuja, o sea, sales de tu casa y llegas a una escuela que es una burbuja de música, con Mm, instrumentos sonando todo el tiempo, de lo único que se habla es de instrumentos de música, todos hablan de lo mismo, todos estamos en lo mismo. Yo creo que no, por eso no, nunca a lo mejor se encendió el foquito de que, de comparar, pero yo quiero estudiar lo que está estudiando mi compañero, que está, como pueden pasar en una secundaria o en una prepa donde hay muchos intereses diferentes. No digo que no haya deserción, sí hay muchos que en el camino se van dando cuenta a lo mejor o que es demasiada exigencia porque lo es, o sea, como niños nos exigían lo mismo que ahorita se le exige aquí a un alumno de licenciatura.
Pero yo creo que va mucho, yo por ejemplo tuve 3 maestras que eran mis ángeles, o sea, yo las adoro como si fueran madres. Es ese acercamiento que tienen, como las clases son individuales, están al tanto ellas, te ven 3 veces a la semana o te están viendo constantemente en la escuela porque es una comunidad de maestros y alumnos que vivimos prácticamente en la escuela. Entonces, o sea, yo creo que es mucha parte del maestro que te logra enamorar. La desventaja, pues, puede ser eso, que a lo mejor hay chicos que si hubieran conocido otras vías, a lo mejor les hubiera gustado más eso, pero a mí, la verdad, en mi experiencia no me tocó ni como alumna ni como maestra, alumnos o compañeritos que se vieran en otro lugar. O sea, yo nunca me vi, ahora voy, mira, yo soy pianista, pero a mí lo que me llena, o sea, mi vocación así, es enseñar. O sea, yo tengo mi título de pianista, pero yo, si no hubiera estado en la música, yo hubiera sido maestra. A mí eso no me cabe duda, porque bueno, mi mamá y mi papá son excelentes maestros de toda la vida, a lo mejor por ahí viene o genéticamente o el ejemplo. Y bueno, también no es que ya te salgas como pianista o te titules como pianista y ya vas a ser concertista y es lo único que vas a hacer. No. Yo, por ejemplo, ya cuando yo llegué hasta, terminé mi prepa, como estás estudiando desde los 7 años hasta que terminas la prepa, ya saliendo de la prepa te dan un título de pianista acompañante y de maestra de piano. O sea, el título son de esas 3 cosas, con 18 años. O sea, Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años? Desde los 7 hasta los 18. hasta los A los 18 18, tú ya sales 17, como... sí, 18 saliendo de la prepa. O sea, yo soy maestra de piano desde los 18. Ya para mi licenciatura, ya entonces tú puedes escoger varios caminos. O puedes irte a estudiar música popular. Puede ser que en el camino te diste cuenta que querías estudiar. Allá cuando se habla de música popular casi siempre es jazz. El jazz es lo más cercano a la música, es la música popular más cercana a la música profesional, ¿sí? Ujú. Sí, claro. Puede ser como concertista, que entonces los que quieren ser concertistas o especializarse todavía más en su instrumento van al Instituto Superior de Artes, que ese nada más es en la ciudad de La Habana, o como maestra de música. Entonces yo me fui a la parte, ya mi licenciatura fue en educación musical con especialidad en piano. O sea, ya yo tenía mi base de pianista. Ahí ya más bien fue entrar a la parte metodológica, pedagógica, de cómo enseñar el instrumento y demás. Entonces, Ok. Y si me ujú, permites aquí la pregunta, sí. y a lo mejor, no sé si se va a meter un poquito en problemas, pero tú No. cuando saliste a los 18 años, Ujú. el nivel musical que tú tenías es más o menos un nivel musical de un joven aquí en México entrando a la carrera, saliendo a la Saliendo carrera, de la carrera. Ujú. y ahí es el punto de partida para alguien que se va a dedicar a la música. O sea, tú Eh, dices que a los 18 tú puedes irte a la escuela superior que está en La Habana para ahora Ujú. sí ser Ya músico. todavía, A los 18 ya a especializarte todavía más, sí, ujú. especializarte todavía más, y casi siempre los que entran de ahí ya es porque van a ser concertistas, o sea, ahí sí especializados en su instrumento, Okey, ahí sí ¿sí? está muy riguroso, ahí sí el Sí, sí, nivel. sí, sí, ya ahí, por ejemplo, aquí en México, quien está titulado del Instituto Superior de Artes, porque bueno, es no solo de música, ese Instituto Superior hay de danza, de ballet, de artes plásticas, o sea, de todo, hay de todas las especialidades de artes. Bueno, quien está ya titulado, aquí se lo toman como maestría, Sí, ujú, y como una es que, maestría ya en su instrumento. bueno, yo no he estudiado la maestría, pero los que me platican, o sea, la maestría aquí en México, en muchas universidades, ya no es tanta la exigencia, musical, ya no es Técnica, tan, o o sea, sea, del ya instrumento, no es sí. tanto en lo técnico, es más bien como que vayas preparándote a otras áreas o sea, la gente no dice: "Ah, quiero hacer una maestría porque quiero ahora sí Seguir llegar a ser especializándome en el concertista". instrumento, sí. Sí, Ujú. bueno, no sé, a lo mejor en este tema, habrá otras ciudades, otras universidades que lo manejan diferente, pero sí me ha tocado que la maestría es más bien para gente que ya está pensando en, bueno, es que yo quiero trabajar como maestro en una universidad y me piden la maestría. No es tanto, la especialización técnica en el instrumento, sino es más otros temas pedagógicos y no Ujú. sé. Pero acá, entonces, sí, por eso salen músicos muy, muy, muy buenos de ahí Sí. de Cuba.
Sí. Yo creo sobre todo desde la temprana edad con que se comienza. Yo creo que de ahí viene, sí, porque son muchos años, o sea, date cuenta que hacen la mitad de la primaria, toda secundaria y toda preparatoria, y ahí son, ¿qué? Como 10, 11 años, y aparte, y aparte, pues ya las licenciaturas, aunque sean de formas o sea, en caminos diferentes, en líneas diferentes, son 6 años más. En todas, Sí. sea de la que sea, de especialidad, ya si quieres seguir como especialista en tu instrumento o como pedagogo de la música o en música popular. Hay otras líneas, como es el sonido. En el Instituto Superior de Artes se estudia sonido y salen excelentes Para especialistas. diseñar salas y todo eso. Anda, para diseñar salas, para trabajar en estudios de grabación, pero altos niveles. Sí, sí, se estudian. La musicología lo estudian especialistas, o sea, los maestros de solfeo, de armonía y contrapunto son especialistas en musicología, o sea, los de allá. No es un maestro de otro instrumento que ahí lo pusieron porque tenía que dar la clase, no. No, Sí. tienen que ser licenciados en esa línea O sea, de ellos se avientan investigación, de teoría, sí. sus 10, 11 años en la escuela de música y luego a la especialización Así para es. poder estar dando clases. Guau, no Por sé, sí ejemplo, la está composición y la dirección orquestal se estudia ya en la especialización. O sea, esas no se estudian de desde antes, niño. desde chiquitos, no. Esas son como ya especialidades en el Instituto Superior de Artes. La composición y la dirección orquestal. Y casi siempre los que estudian eso tienen alguna base de instrumentos de carreras largas, como el piano. Casi siempre son pianistas, violinistas. Ujú. Me surgen algunas dudas, pero quisiera quedarnos más bien en el tema de la música, porque, o sea, quisiera preguntarte, oye, ¿y los arquitectos y los médicos cómo le hacen? ¿También desde chiquitos se lo llevan? No. Pero ya hablando de la música, por ejemplo, si encontraban un niño de otra ciudad con muchas aptitudes, cuando tú decías que los llevaban ya como maestra, Ujú. ¿esos niños se tenían que ir a vivir a esa ciudad donde estaba su escuela o cómo le hacía? Ahí viene otra parte difícil. Esa no me tocó porque, bueno, yo sí viví en la ciudad donde estaba mi escuela. Ujú. Recuerda que cada estado tiene su escuela, pero bueno, Sí. dentro del estado hay muchos municipios. Ese niñito que encontramos en otro municipio o encontramos allá arriba en la sierra, que a lo mejor su familia no tiene las condiciones económicas o por trabajo de sus papás o todo, para irse a vivir o rentar en la capital, de que es donde está la escuela tiene albergues. Allá se llaman niños internos, o sea, los niños internos son los que son de otros municipios y se quedan ahí toda la semana, Isaac, desde los 7 añitos, sin mamá ni papá, internos durmiendo toda la semana de lunes a viernes y nada más van a su casa del viernes de las 6 de la tarde al domingo a las 5 de la tarde están regresando. Salen unos camiones de la escuela y se regresan a la escuela domingo 5 de la tarde. O sea, fíjate todavía ese nivel de responsabilidad, de independencia que tienen que crear sobre todo, más esos niños que con 7 añitos irse de su casa, ocuparse de todo, de su ropa, de su cama, de su alimentación. La escuela tiene un comedor donde les dan su alimentación desde Que desayuno no les hasta falte. cena. Ajá. Ujú. Pero, Pero o sea, sí, así de que yo nomás estaba aplaudiendo lo que me decían los maestros y ahora ya estoy en un camión a lejos de mi casa. así es, sí. O De haber sea, sabido, no hubiera aplaudido también. sí, sí, te digo, yo no pasé esa experiencia, pero sí, pues muchos compañeritos. Pero está bien padre y es muy rico porque, por ejemplo, mis mejores amigos en Cuba, ninguno es de mi estado. ¿Por qué? Porque yo no solo estudié en mi estado, yo estudié en mi estado como de los 7 a los 10 años y a los 10 años mi papá, por cuestiones de trabajo, se lo llevan con toda la familia a la capital. Entonces, yo tuve la bonita experiencia también de poder estudiar en la Escuela Nacional de Artes en La Habana. Yo me fui con mi familia y me hicieron un traslado y me tocó estar en la Te Escuela Nacional de revalidan las Artes. materias y todo. Sí, ya era un nivel todavía más exigente. Y lo padre es que ahí en la Nacional venían alumnos escogidos de todo el país, ya no solo era, o sea, en mi estado eran de mi estado, de otros municipios, pero de mi estado. En la Nacional eran alumnos que escogían, así como en mi caso, que tenían que irse a la capital a vivir y pues ya ahí entraban,
o eran alumnos escogidos, así que eran muy talentosos de los diferentes estados y ya se los traían de igual forma internos ahí en la escuela, que hay albergues y todo, y ahí vivían. Entonces mis mejores amigos, ninguno de mi estado, o sea, mis mejores amigos son de cualquier parte de Cuba. Y estaba bien padre porque en las vacaciones pues teníamos casa en toda Cuba para ir a pasear. Sí, me imagino que se abre todo un montón de oportunidades, posibilidades de conexiones con Así personas. es. Así. Eh, pues yo creo que ya cada persona puede definir personalmente qué le parece mejor si te escogieran la carrera desde los 7 años Sí. o si, como aquí en México, que bueno, los chavos salen de la preparatoria y a ver qué escogen Ujú, y en todo podríamos encontrar pros y contras, pero me gustaría ahora pasar, maestra, a cómo es que te vienes, por ujú. qué te vienes a México y por qué Durango. Platícanos, Ok. tu historia, qué fue, qué te llamó la atención o por qué. ¿Cómo es la historia de tu venida para acá? Sí, bueno, mira, te comentaba que yo a los 18 años ya comencé a hacer, bueno, estudié, terminé mi carrera en La Habana y me regresé a mi estado. Ya mi familia se regresó de nuevo a mi estado y pues ya regresé como maestra de esa misma escuela donde yo me formé. Entonces, cuando yo llegué a Durango, ya yo tenía 12 años como maestra, 12 años de experiencia ya como maestra, iniciando con niños desde pequeñitos. Por eso a lo mejor me especialicé en eso, o sea, se me da también el iniciar desde pequeñitos, vaya, guiarlos y acompañarlos durante toda su carrera. Ahora, ¿cómo llegué aquí? Mi papá sí llevaba mucho tiempo acá, mi papá es doctor en educación y él ya trabajaba aquí en una universidad, no en esta donde yo trabajo, en una universidad privada. Pero en Durango. Aquí en Durango, por contratos de trabajo, llegó por un contrato de trabajo y le fue bien y estuvo mucho, acá estuvo como yo creo unos 12 años y yendo a Cuba y regresando, así. Ujú. Pues ya yo creo que se sintió un poquito los añitos y me dijo, oye, ¿sabes qué? O yo me voy ya para allá o tú vienes para acá. Acá hay otras posibilidades distintas para ti, bueno, para mi niña, que cuando aquello tenía 5 añitos, ya tiene 15. Y dije, bueno, vamos a probar y vengo para acá. Yo vine contratada por un colegio, por el colegio de esa misma universidad, como Oh, maestra de artes. Eso fue para mí, primero difícil, porque yo siempre me especialicé, desde que empecé a trabajar, yo era maestra de piano para niños. Y ya maestra de artes en una escuela, pues sabemos que ahí hasta teatro, fui maestra de teatro, de ajedrez, de todo lo que hubiera que, wow. de coro, y empezó mi experiencia con coros de niños. Yo nunca había tenido experiencia como maestra de coros. De rondallas, yo no sabía lo que era una rondalla y aquí llegué y me enseñaron, pero así todo me los llevaba y ganamos concursos a nivel nacional y todo con rondallas de chicos de secundaria. Y fue una experiencia padre, o sea, sí fue un poquito difícil Oye, el arranque. Sí, el el shock shock, de ver la disciplina de los niños de allá sí. a los niños de una escuela privada aquí en México. Sí, pero me fue, o sea, con los niños nunca tuve ningún Ah, problema, o sea, bueno, se me da muy bien el trabajo con las personas no, en general, pero con niños todavía más. Pues no, yo con los niños encantada. Ahí fui maestra, tengo experiencia desde niños de preescolar, le daba una materia que se llama audiomotor, que era un amor, porque era ponerlos a hacer movimientos de expresión, de improvisación con el cuerpo y con música. Estaba muy padre. Y pues también de primaria, de secundaria hasta de prepa. Ahí estuve en todos los niveles. Te digo, como dirigí un coro de himno nacional mexicano y ganamos el primer lugar, yo no sé, me decían, ¿cómo tú cubana? Enseñando el himno y mexicano, ganando. digo, pues es música, o La sea, sigue música siendo música. trasciende Así es. fronteras. La Entonces sí música me fue no muy tiene bien, límites. la verdad. Al año de estar ahí en ese colegio, me localizaron acá de la escuela de música porque ya pues habían enterado que había una maestra especialista en iniciar con niños y como estaban los cursos libres en la tarde que recibimos en la escuela de música niños de 6 añitos hasta adolescentes, pues me dijeron, pues vente un semestre y estás en la mañana en el colegio y en la tarde venía la de música. Y pues ya ese semestre se convirtió en 9 años, ya llegó el momento en que me fueron dando más horas y ya pues en la escuela ya cubría yo mañana y tarde. O sea, en la mañana con los alumnos de licenciatura y en la tarde con los chicos los chiquitos. Con los niños. Ahorita no estoy, ya hace, ¿qué? Unos 6 meses que estoy acá en el instituto. Fue difícil aceptar la invitación del maestro Paco Arroyo, no porque
no porque no quisiera, sino porque eso significaba soltar Dejar las clases. a estos niños, ¿no? Tengo niños que comenzaron conmigo de 6 añitos aquí, de 7 añitos, y ya los entregué a la licenciatura, o sea, ya los formé chiquitos y ya cuando llegó su hora de entrar a la licenciatura, ya entraron ya a estudiarlo profesionalmente. Entonces sí fue difícil, pero creo que pues son etapas y en un tiempecito yo creo que regreso a la escuela de música a seguir poniendo semillitas de músicos a ver cuál florece. Oye, Así yo llegué aquí a Durango, sí. no, excelente, excelente. Pues realmente tu papá que se vino para acá Así y es. ya fue un mero paso, un trámite venirte para acá. Oye, entonces me quedé con esta idea, también ahí en la Universidad Juárez de Durango, pues Ujú. hasta cierto punto llevan, no más que invertida la metodología de Cuba, porque los niños van en la tarde a la música y luego ya de ahí pueden brincar a la licenciatura, pero la escuela de música provee clases para niños. Y eso es muy, muy bueno porque tiene un acercamiento de una manera muy profesional, muy apropiada, este, para entrar a la música. Las academias de música, y pues nosotros tenemos una aquí en Adorarte, Ujú. son una excelente opción, pero sí creo que cuando un niño entra y empieza, dice, pues imagínate, un niño así de 8 años, yo voy a clases a la universidad, a tomar clases de música y ya a la facultad de música, pues sí ya siento yo que es una cosa más seria Sí. y qué padre por los papás, qué bien por los papás que tienen esa visión de invertir en sus hijos, que aprendan música de esta manera tan, me parece a mí, apropiada. Entonces, no, Así pues es. qué suave. Y ahora que tienes tú a tu niña, maestra, Ujú. ¿cómo te imaginas que hubiera sido diferente en Cuba y aquí? Porque aquí también está estudiando música ella. Bueno, aquí a los 5 añitos, cuando ella, llegó, ella entró directamente a los cursos de la tarde, porque como yo venía como maestra, me la traía. Porque, bueno, primero estábamos solamente mi papá, ella y yo. Yo cuando vine la traje muy chiquitita. Ya a los 2 años, entonces ya llegó mi mamá y ya era un apoyo para cuidármela y demás, pero chiquitita tenía que seguir mi ritmo de trabajo, a donde yo iba se tenía que ir conmigo. Entonces, acá en la escuela en la tarde, estuvo en los cursos, ella hizo 8 semestres, 10 semestres en el Centro de Iniciación Musical en percusiones, no es pianista como yo, le gustaron Sí. con 3 añitos me decía: "Yo quiero ser tamborista", me decía. Ah, "Yo no quiero violín, yo no quiero guitarra, yo quiero ser tamborista". sabía que quería ser músico, pero ya sabía más o Ella sabía menos. que los tambores, entonces, sí, le fue muy bien, estuvo en ensambles aquí de niños, de percusiones que dirigía el maestro, Paco Arroyo, porque es maestro de percusiones, y le fue muy bien, la verdad, sí es muy buena, tiene mucho talento, nada más que, pues, ya entró en la secundaria, y eso es lo que nos pasa mucho aquí, Isaac, o sea, sí los venimos preparando y todo, y les va muy bien a muchos, pero ya entrando en la secundaria o en la preparatoria, ya como que Pierden van el camino. cambiando, yo digo que entre la adolescencia y ya los papás que a lo mejor ya comienzan, ¿y qué vas a hacer? Y sé doctor o sé, entonces ya ahí como que a veces perdemos algunos, ¿no? Hay algunos que no, que sí se quedan, pero ahí perdemos alguno. Y bueno, pues mi hija, dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pues ya ahí la perdí yo. Ah, de veras, maestra. Sí, quiere estudiar medicina, pero y Eso. bueno, pues ahí sí ella lo escogió y es lo que le gusta, pero sí hizo 4 años de y bien, o sea, de con solfeo, percusiones, coro, sí. En Cuba ya no hubiera podido cambiarse de carrera tan fácil. A lo mejor Ya. sí, sí lo hubiera decidido, pero te digo que no se ve mucho allá, como que se meten en una burbuja llegando a la escuela y como todo el mundo está hablando a lo mejor de diferentes instrumentos, pero hay muchas materias que son en conjunto, hacen sus grupos, o sea, hay clases que son grupales donde se reúnen todos los instrumentos como el solfeo, la armonía, la historia, la música, y es bonito porque todos tienen el mismo camino trazado, o sea, todos miran el camino y todo es música. Y constantemente los maestros, de lo que se habla es música, los conciertos que se hacen en la escuela, como que te van enamorando y metiendo así como en que no ves para Que afuera, no o se sea, te no ves, ocurre. no te llama la atención otra cosa allá afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor ella no hubiera decidido otra cosa. Si lo hubiera decidido, pues claro que se lo hubiera respetado, pero a lo mejor no hubiera decidido. Mira, te comento porque se me olvidó decirte ahorita que Sí. terminando la secundaria allá, o sea, ya estudiaste la mitad de la primaria y la secundaria,
Terminando se hace un examen que se llama pase de nivel. Ese examen, todos los alumnos que muchos ya algunos desertaron en el camino, porque ya son, ¿qué? 7 años. 7 años estudiando música con un rigor fuerte, que hay algunos chicos que no lo aguantan, ¿no? Pero no es la mayoría sí se queda. Entonces, en tercero de secundaria, todos los que ya están en cada estado se los llevan a La Habana, a la Escuela Nacional de Artes. Y ahí, con un tribunal de maestros por especialidad escogidos de todo el país, o sea, escogen a los mejores maestros de trombón, a los mejores de piano, a los mejores de canto, así. Hacen como tribunales de exámenes y entonces los chicos tienen que tocar un programa, interpretar un concierto, un programa complicado con estilos del barroco, del clásico, el romanticismo contemporáneo, o sea, un programa bien pensado. Y eso es un examen que decide si sigues en la música o no sigues. Ese es como, o sea, si ya uno pasó ese examen y lo pasó bien y pasaste de nivel, porque así se le llama, ya ahí sabes que vas a ser músico. Ya quien no lo pasa, porque a lo mejor no alcanzó el nivel que se requería, ya no puede seguir estudiando música de manera profesional, aunque te guste. Fíjate cuántos filtros. Entonces, se hace a esa edad porque todavía estás a tiempo de que si, bueno, ya no quedé, no aprobé el examen, no pasé, bueno, ya voy a empezar la prepa y ya ahí puedo decidir entonces qué voy a estudiar. O sea, justo se hace así para tampoco que los chicos con 20 años se queden en el aire y no sepan qué hacer. No, a los 15 años ya tú vas a saber si vas a poder seguir en la música o si vas a escoger otra profesión. Sí, eso se me había olvidado contar. Sí, y me parece muy interesante porque creo que la diferencia ahí y la razón por la que a veces nos puede así parecer muy duro el hecho de que pensar en alguien que sí quería estudiar música pero no tiene el nivel y todas estas ideas, a lo mejor pensamos en películas, historias de gente que parecía que no, Y pero pues sí, que pasa. insistieron y lo lograron. Pero creo que parte de la diferencia de una visión o cosmovisión muy individualista, en donde lo importante es lo que la persona quiere, ¿no? Centrarse en lo que la persona quiere, qué es lo que tú quieres, y sigue tu corazón y todo esto. Y a lo mejor en una cosmovisión como en Cuba, pues es una cosmovisión más de qué es lo que la comunidad necesita, Sí. más el colectivo. Oye, tú tienes la capacidad de ser músico, necesitamos, y aunque pensemos en el caso, pues tú ahí ya vas a estar y no te vamos no te vamos a estar bombardeando con ideas para que cambies. Ujú. O tú sabes que mejor búscale por otro lado, porque en el colectivo necesitamos que encuentres otra vocación. Así es. Y claro, nosotros nos sentimos muy identificados con esta visión individualista de lo que yo quiero y lo que cada quien quiere, pero Ujú. la verdad es que son muy válidas las 2 y las 2 tienen sus pros y sus contras. Creo que muchos chavos sufren con la ansiedad de tener que ellos decidir sin tener mucha, o sea, no sienten, o sea, en base a qué tomo la decisión de en qué a qué me voy a dedicar. A Y dedicar, creo que así es. este sistema educativo, pues, te ayuda mucho a tomar una decisión. A lo mejor sí te va orillando y podrías pensar, ay, pues qué duro que casi que te obligan, pero visto de otra manera, te están ayudando a tomar una buena Ajá. decisión en cuanto a qué te vas a dedicar. Y aquí, pues órale, ahí va el tronco común, todos, y luego Ujú. ya a cierta edad, escoge qué carrera y a eso te vas a dedicar. Pues bueno, yo conozco y convivo con muchos chavos que están sufriendo porque están en el momento de tomar No esa están decisión. seguros, ¿verdad? Sí. Ajá, y a los 18 años dices tú, es que están muy jóvenes para tomar decisión, ¿no? A lo mejor no están tan jóvenes, lo que pasa es que no tienen una base sólida sobre la cual Ujú. tomar esa Así es. decisión. Se me hace muy interesante del Sí. sistema educativo cubano. Y Y disculpa, así pasa también con el deporte, o sea, son sí, las 2 líneas. El deporte es así, igualito, o sea, las captaciones salen a buscar a los chicos que reúnen condiciones físicas y todo, y el deporte se comienza igual en una escuela, igual con niños internos que vienen de otros municipios, así, o sea, los entrenadores salen a buscar dónde está el talento, así es igual. Incluso las escuelas están muy cercanas, o sea, de una escuela se ve la otra, la de deporte, porque están como a la salida de la ciudad, la de deporte y la de música. Igualito pasa con el deporte y con todos esos los filtros.
Y es que son habilidades. Cuando uno tiene que crear, no es lo mismo crear conocimiento, crear habilidades. Ujú. Sí, sí. Yo aquí a mis alumnos chiquitos y también a los grandes, que casi siempre me tocan los que van comenzando en la música, o sea, los primeros semestres, yo le digo, ustedes ahorita van a tener como mutaciones, como los X-Men, o sea, porque van a tener que crear habilidades que otra persona que no estudia música no tiene por qué. O sea, y en su cerebro se van a ver como conexiones eléctricas y mil cosas que otra persona que no estudia música no las tiene por qué tener en su vida. Entonces, ustedes van a ir creando, ustedes van a ir mutando su cuerpo, su manera de pensar, su oído, la forma de escuchar, o sea, todo, la forma de leer las partituras. Y se ríen, pero pues de alguna manera, Es muy cierto. sí, sí. Se va desarrollando de una manera. Y bueno, mucha gente, yo he escuchado y muchos pedagogos hablan de la importancia de que el niño experimente con todo. Entonces, Ujú, por eso vemos a niños que el lunes van a fútbol, el martes van a ballet, el miércoles van a la música, el jueves van al básquetbol, el viernes van a la natación y el sábado tienen cursos de pintura. ujú. Y es que el niño necesita experimentar todo y bueno, Pues son también es escuelas de válido y manera diferente. respetable, sí, sí. Tú a tu niña le diste buscaste tú, ya estando acá en México, que tu niña probara la medicina, bueno, no la medicina no, porque eso no es algo Ujú, que se pruebe, al menos aquí en México no hay manera así, ujú. pero que el deporte, que otros formas de artes, que el cine, que la robótica, ¿tú buscaste eso para tu niña o no Eh, tanto? pues lo que es el acercamiento que tenía en la escuela, por ejemplo, con el deporte, pues es igual a mí, no somos muy deportivas, que digamos. Okey, eso estaba descartado, ¿no? Entonces, Ni le buscaste. Ajá, la sí, clase. con el deporte no. En cursos de verano intenté, la inscribía, vamos, porque no hace falta hacer deportes. No, duraba 3 días, me decía, no, mamá, no es lo mío. Entonces ya por ahí yo supe que no. No sé si es que ella siempre vio, o sea, Isaac, yo desde chiquitita, es más, yo embarazada todavía daba clases recibía alumnos en mi casa para no dejarlos en ese proceso del embarazo y de la etapa de cuidar a mi bebé. Y yo los recibía. Yo recuerdo que mi niña con 3 añitos veía llegar a mis alumnos de piano a su clase en la casa y se ponía un tutú y bailaba con lo que tocaban los muchachos. Entonces, yo creo que ella, o sea, si ella me lo hubiera pedido o si yo hubiera visto, a lo mejor le hubiera dado un abanico de oportunidades para que ella lo probara, pero como yo no sé si por seguir el ejemplo o porque ella también vivió en ese mundo donde se hablaba de música, de notas, y eso fue lo que ella decidió. Y te digo, a los 3 años le dije, vamos a comenzar con el piano. Tengo videitos donde tocaba melodías en el piano, chiquita, con 4 añitos, pero me decía, yo quiero ser tamborista, mamá. Intenté con el violín, porque luego uno como mamá, es que las princesas tocan violín y no, mamá, yo quiero ser tamborista. Y ella solita lo decidió. Si ella me hubiera dicho que ella quería ser gimnasta, yo lo hubiera llevado a gimnasia, pero no sé si fue por el ejemplo, no sé, la verdad. Pero no, 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 pero nunca fui de tenerla así en muchas actividades, como que ella se fue sí, muchas centrando en lo que le gustaba y así. ujú. Sí, pero sí intenta, al menos si de repente te entraba así como que, bueno, voy a llevarla a este curso de verano de deportes o de otras cosas. Sí, Sí, a veías ver. esa, sí te convenció hasta cierta manera, esta manera de que los niños probaran diferentes Sí, cosas. sí, no, y está bien, yo creo que también es la vida que nos toque, porque te digo, a ella a lo Ujú. mejor, porque A como yo ella le fue llegué igual. aquí y estuve 3, 4 años sola con ella, con mi papá, pero mi papá también trabajaba y yo me la tenía que llevar a mis actividades que eran de música, no tenía quien a lo mejor la cuidara o estuviera con ella, pues ella también se fue metiendo en ese mundo, o sea, a lo mejor ya me hiciste sentir culpable tú a mí de por qué no le di. No, no, yo lo que quiero es despertar la conversación porque es un tema importante y Sí, si yo estás sé, yo buscando a sé. alguien como un papá, pues ver que existen esas posibilidades, ¿no? Sí, Está la escuela de pensamiento de busca que el niño experimente con todo o está la escuela del pensamiento de, oye, ¿sabes uno lo qué? va Mejor guiando. rodéalo de algo que tú le veas aptitudes y trata con él. Ándele, ándele. Pero eh,
un tema muy, muy interesante, dejémoslo en interesante, pero es Sí. complejo. Yo No, creo me que en mi parece caso fue interesante. la vida Sí, que pues me tocaron unos años en lo que ella se fue formando, esa primera etapa que es importante y que no le tocó ella de otra que acompañar a su mamá al trabajo porque no tenía con quién la cuidara y por eso se fue por ahí, se fue por la música, pero si igual ella me hubiera dicho de otro lugar. A mí, por ejemplo, fue de las que me escogieron mi profesión ujú, de alguna manera, con 7 años que iba a sí. saber, y Alguien no me decidió fue tu mal, o futuro, sea, podrían decir. sí, adoro lo que hago, me dedico cada día de mi vida a lo que hago, desde donde me toque, como si es dirigiendo un coro o dando una clase de piano o en lo que estoy ahorita haciendo gestión cultural, o sea, desde donde me toque yo lo adoro. Yo las artes, o sea, como que quiero seguir en la burbuja donde me Deciste. crecí, o sea, me he mantenido y hasta ahora no, nunca le he dicho a mi mamá y a mi papá de que por qué me dejaron en esa Por línea, esa no, no. escuela. Sí, y no, puede suceder en todos los ámbitos. Mucha gente en manera de pensar en donde experimentan de todo y están en clases de todo, Ujú. y a la hora de tener que tomar la decisión de a qué se van a dedicar, pues esas ansiedades, Sí, saber que no tampoco, tienen una así es. base sólida para tomar esa decisión. Y muchas personas que estudiaron una cosa y se dedican a otra y dicen, pues es que no debí haber estudiado eso. Ujú, Pero, pues, yo creo que el tema da para muchísimo más. A ver si más adelante tenemos otra conversación. Yo creo que es un perfecto. tema interesante de cómo ser músicos porque alguien más lo decide por ti o ser músico Ujú, porque tú lo traes, aunque no traigas aptitudes, pero tienes el corazón y toda esa sí. idea que a veces es muy común y muy bonito ver en películas y cosas así, pero ya Ujú. aplicado en la vida real, pues es diferente. Ah, No, maestra, me pareció una conversación sumamente interesante. Muchas gracias por este tiempo, por platicarnos cómo es. Nos abres una ventana a la educación musical allá en Cuba y estamos muy contentos, así puedo hablar por mi país, por la gente de Durango, de tenerte aquí y ser parte también de los conciertos de Adorarte. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Isaac, por la invitación y un gusto coincidir. Ya yo creo que equipo de trabajo y amigos. Así es, así es. Así es. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio del podcast. Si te gustó esta conversación, no te pierdas los otros episodios y recuerda recomendarnos con tus amigos. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Adorarte Sinfónico para que te enteres de los conciertos, las convocatorias para participar, clases, videos y estas conversaciones. Mi nombre es Isaac Nájera, director y fundador de Adorarte Sinfónico. Espero verte muy pronto y hacer música juntos. Hasta luego.